abra su Biblia en el libro de Crónicas. Primera de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Aleluya. Dios es bueno, amén. Cuando lo tenga, me dice amén. Bien, cierre sus ojitos así como está sentado. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Sea bendito tu nombre, sea exaltado, preponderado para siempre, Señor, tu gran nombre. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a escudriñar, a estudiar tu palabra. Señor, que nos ayudes en estas revelaciones, Señor, que tienes para tu pueblo, para tu iglesia, para tu remanente, Señor, de días de Noé. Ayúdanos, por favor. Tráenos, Señor, y desciende esa mentalidad de discípulo para poder, Señor, atraparlo en nuestro corazón, para poder disuadirlo, para poder bajarlo del cielo a nuestro corazón y tomar las indicaciones necesarias. Bendito eres, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Padre, ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones, nuestros afanes. Señor, toda cosa que nos quiere retrasar, toda cosa que viene a estorbar, Señor, estos minutos de reflexión. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Cancelamos todo sueño, todo estupor, toda cosa que no sea del reino, en el nombre de Jesús, no entra en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar un personaje muy relevante, pero no muy conocido. Amén. Su nombre es Asaf. De hecho, esta prédica se llama Asaf y su adoración genuina. ¿Estás conmigo? Vamos a ir a la cita de Primera de Crónicas, donde se menciona a Asaf, el salmista. Diga conmigo, Asaf quiere decir, dígalo, quiere decir el que preside. Amén, ¿estamos bien? Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 4, 5 y 6. Ahí es donde se anuncia la designación y la labor de Asaf. ¿Estás conmigo? Primera de Crónicas 16, versículos 4 al 6. Por favor, ponga atención, siga con la vista, yo tengo otra versión. Dice la escritura, David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Versículo 5 dice, Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, otro Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Versículo 6 dice, los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Una vez que el arca llegó a Jerusalén, ¿estás conmigo todavía? Cuando llegó el arca a Jerusalén, cuando llegó otra vez, después de haber sido atracada, fue una gran algarabía, fue una gran victoria, fue una gran fiesta el hecho de que otra vez estuviera aquella arca, el arca del Señor, el arca del pacto, aquella arca que nos dice Éxodo y Levítico cómo iban a ser las medidas, cómo iba a ser decorada, de qué madera se iba a usar, e iba a ser un símbolo de la conexión del cielo con la tierra. ¿Estás conmigo? Pero pasaron muchas cosas entre el Éxodo y los libros de las crónicas, entre todas las guerras, y de repente el arca ya no estaba. Pero cuando volvió, fue una gran victoria. David, dice la palabra, que danzó frenéticamente sobre las calles. ¿Sí estás conmigo?
Y cuando todo tuvo una estabilización, porque todo en la palabra de Dios es una asignación, después hay un camino que se sigue y luego otra vez, si en este camino hay guerra, si en este camino no hay paz, el Señor te hace llegar a la victoria, te hace llegar a la paz. Amén. Así que en ese momento estamos, en estos 3 versículos estamos en ese caminito, donde está estable. Y dice la palabra que David entonces empezó a organizar cómo iban a ser los periodos de oración, los periodos de alabanza. Y entonces dice la escritura que había un levita, diga conmigo levita, que dirigía al pueblo en adoración. Ese era Asaf. Amén. Y David lo designa líder, diga conmigo líder. Y el trabajo de Asaf era organizar la alabanza, diga conmigo la música, y que esa música invocara las bendiciones del Señor. Amén. Dice el verso 4, para dar gracias, ¿sí estás conmigo? Y para alabar al Señor. Ese era su trabajo de Asaf. Amén o no amén. Dice la palabra que entonces David lo designa como líder. Y dice aquí que él tocaba los címbalos. Y si alguien aquí nos quiere ilustrar y tiene más conocimiento, yo entiendo que los címbalos son esos platillos de bronce, esos platillos de cobre que daban el ritmo, ¿no? Como un tatarabuelo de los platillos de acá o de los panderos. Si alguien quiere venir aquí y decirnos e ilustrarnos cómo eran los címbalos, por favor, con toda libertad puede venir. ¿Hay alguien aquí? Sí. Amén, pásale. Eran como esos platillos. Pásale. Tú. Ilustrar. ¿Eso? ¿Lo ven? Eso. Gloria a Dios. Entonces era un percusionista. Ajá. Estamos de acuerdo que era un percusionista. Ya lo iba a decir al revés. Amén. Así que era una persona que sabía muy bien del ritmo. ¿Cuántos están conmigo todavía? Y luego ya se menciona a los segundos, a los terceros y a los cuartos. Entonces, ese era el trabajo de Asaf, el salmista. Hay aproximadamente 11 o 12 salmos que aparecen en los salmos, perdón la redundancia, que fueron escritos por este levita llamado Asaf. Casi nunca se habla de Asaf, casi no se reconoce su autoría, pero es también uno de los salmistas que con más composición poética ha escrito algunos de los salmos. Por favor, ve conmigo al Salmo 73, el cual vamos a estudiar hoy, que es uno de esos 12. De esos 12 salmos que escribió con tanta introspección. Cuando ya estés ahí, por favor, me dices amén. Salmo 73. Amén. Quiero enfocarme nada más en 10 versículos, del 1 al 10. ¿Estás conmigo? Por favor, léelo ahí con tu vista. Yo tengo otra versión. En verdad, este es el salmo, este es el canto. Por favor, pon mucha atención y concéntrate en las palabras de Asaf. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás.
Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones, ya tiene hambre el pastor. Aleluya. Es para que se despierte. Voy a volverlo a decir porque me sacan de balance sus carcajadas. Estos gordos ricachones. Gloria a Dios. Ore por mí, que tengo hambre. Tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. ¿Lo hice conmigo? ¿Pusiste atención? ¿Cómo llama la atención el versículo 2? Dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Pon atención en el verso 3, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto al malo, a la persona que es mala? Quizás sea tu vecino, quizás sea el que trabaja contigo, quizás sea alguien en autoridad arriba de ti, y lo ves que es malo, roba, hace lo que quiere, es infiel, tiene en su cabeza sus propios dioses, y le va bien, y parece que cada mes, parece que cada año le va mejor. Y tú tienes el argumento mental, oiga bien, tienes el argumento mental de que Dios está con él, de que Dios lo prospera a él. Yo vengo aquí a decirte que el Señor está contigo, no con él. Amén. No con las personas malas, no con el impío. Dios está contigo. Amén. ¿Lo crees? Dios está contigo. Pero si tú pierdes de vista el panorama y tienes argumentos mentales, entonces te va a suceder lo que le sucedió a Asaf. Asaf dice, por poco pierdo y caigo, por poco pierdo el equilibrio y caigo. Y dice aquí que él veía, él envidiaba más bien a los orgullosos, él envidiaba la prosperidad de los malos. ¿A cuánto les ha ocurrido eso? No vengan aquí a decirme, no, pastor, ¿cómo crees? Soy tan santísimo que no me pasa eso. Amén. Solo al pastor, porque es pecador. El pastor estaba viendo las noticias de aquel capo que agarraron y decían ahí sus resultados. ¿Sabe cuánto ganó en una semana? En un mes, perdón. Dígame, ¿cuánto? El capo nada más de cosas irregulares ganó 800,000 pesos en un mes. ¿Estás conmigo? ¿Sabes tú lo que son 800,000 pesos? Son casi el millón de pesos en un mes. ¿Qué harías con 1,000,000 de pesos? ¿Qué haría el pastor con 1,000,000 de pesos en la iglesia? ¿Sí estás conmigo? Pero cuando me doy cuenta rápido dije, ay, ay, ay. Yo no puedo envidiarle a lo que ese capo tenía. ¿Estás conmigo? Pero es muy fácil caer en el desequilibrio. Es muy fácil voltear a ver al malo y ver cómo esa persona prospera. Mientras que tú ves tu casa y dices, no tengo para la pintura de mi casa, no tengo para arreglar el tejado, algo del baño, algo de la estufa, el refri, y empiezas a cuestionarte muchas cosas adentro de ti. La primera pregunta o el primer argumento mental es, ¿por qué Dios le ayuda a los malos?
¿Por qué Dios le ayuda a prosperar a la gente impía? Pero eso es perder todo el panorama, eso es perder el escenario. No es que Dios les ayude a ellos. Él te ayuda a ti. Él no tiene compromiso con el infierno. ¿Estás conmigo? Él no tiene compromiso con ellos, Él tiene un compromiso contigo. Tu fe va a comprometer al Señor. Lo voy a volver a decir y usted dice, amén. Tu fe compromete al Señor. Porque Él es bueno contigo, Él es bueno con su remanente. Dice la Escritura en este Salmo, Dios es bueno con Israel. Diga conmigo, yo no soy de Israel, pero sí soy del Israel espiritual. Y dices, Asaf, que tienen el corazón puro. Y yo sí pregunto, ¿cuántos tienen el corazón puro aquí? Quizás no, solo uno. Y los demás digan, no, no sé, y tal vez se voltee a ver y diga, oh, ayer sí, hoy no. Tanta pureza, pastor, se la quedo debiendo. Pero aunque no tengamos el corazón puro el día de hoy, el Señor espera que hoy se lo entregues. El Señor espera que en cada oración tú entregues el corazón. Por eso esta predica se llama Asaf y su adoración honesta o su adoración genuina. ¿Sí estás conmigo? Porque lejos de empezar el Salmo con una teología basada en, no sé, en otras cosas, en otras, o en una composición poética más difícil o complicada, él empieza hablando diciendo, bueno, Dios es bueno, en verdad Dios es bueno. Pero en cuanto a mí, o sea, él se pone en segundo lugar. Pero en cuanto a mí, quiero que lo escuche el pueblo, ¿verdad? En esta canción, porque el Salmo 73 es una composición musical. Pero en cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio, casi caigo. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque la envidia entró en mi corazón. Y dice el verso 4 que parece que ellos viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y tan fuerte. Amén. No tienen dificultades, no se truenan los dedos, como tal vez tú y yo nos lo hemos tronado antes de un día especial o antes de un día de pago. ¿Cuántos están aquí todavía? No están llenos de problemas como los demás. Amén. Creo que el Señor les está hablando a muchos aquí. Lucen su orgullo, dice Asaf. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Hablando del capo, estaba viendo una foto en donde yo se los mostré en la velada. Era un hombre que se encomendó a muchos santos porque tenía miedo, obviamente, de que pudiera morir. Amén. Tan no quería morir que su mesa, una de las mesas de su casa, estaba aproximadamente llena de 70 a 100 medicamentos porque tenía una insuficiencia renal. ¿Estás conmigo? Y hay cosas como la vida que no se pueden comprar, como el tiempo no se puede comprar. Alguien me decía esta semana, quiero que el Señor me ayude a redimir el tiempo. El Señor lo va a hacer, recíbalo en tu corazón, recíbelo en tu corazón. Porque sí, efectivamente, muchas veces de jóvenes, de adolescentes, perdemos el tiempo, de niños, de jóvenes. Hemos perdido el tiempo, pero el Señor, en cuanto tomamos la decisión, el Señor nos ayuda a recuperar ese tiempo. ¿Cómo lo hace el Señor? No tengo idea, pero el Señor lo hace si tú tienes un corazón comprometido con Él. Amén. Creemos que a esas personas, creemos que al impío, creemos que al malo, creemos que a ese que vende cosas piratas, tal vez le vaya bien. Creemos eso. Pero en realidad tú no sabes lo que vive adentro de su casa. Tú no sabes el temor que siente. Por eso el sicario ¿cómo se puede decir? Místico. Por eso el sicario cree en uno, en dos, en tres, en cuatro y se encomienda a un montón de entidades demoníacas, entre paréntesis. Porque él no anhela, él mata, pero no quiere ser
asesinado. ¿Sí estás conmigo? Pero si no tenemos toda la escena completa, entonces pensamos, no, sí, le salió bien el negocio a ese. Mientras que yo me fui a la quiebra una vez, 2 veces, 3 veces. O lo intento en esto y no puedo, y 2, y 3, y 4, y 5. En cambio veo al otro que no cree en ti, Dios todavía somos como que para reclamarle, ¿verdad? En cambio a ese que cree en otra cosa, se levanta como la espuma. Pero tú no sabes lo que pasa adentro de su corazón. Verso 7. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. ¿Será una radiografía de lo que pasa todavía hoy en el siglo XXI? Diga conmigo, amén, eso pasa. Pero nosotros, ¿en qué lugar estamos? Porque aquí el argumento mental de Asaf es que él tenía envidia. Tú no puedes envidiar a nadie. Tú no puedes envidiar nada. Estás faltando a un mandamiento del Éxodo. ¿Sí estás conmigo? ¿Amén o no amén? No es tu papel andar envidiando a las personas, andar envidiando o codiciando lo que otros tienen. Y compararte, porque eso es un argumento mental. Y un argumento mental cuando da fruto, diga conmigo, se convierte, dígalo, se convierte en una fortaleza. Entonces, el argumento es una cosa que tenemos aquí en la cabeza, que va en contra de Dios. Es un razonamiento humano que va en contra de la voluntad de Dios. Todo esto del capo, yo te lo decía, porque ¿será que disfrutaba su dinero? Tú piénsalo. ¿Será que disfrutaba su dinero? ¿Será que era feliz cambiando de número diario para que no lo encontraran? ¿Será que era feliz no gastando el dinero porque era un dinero mal habido? ¿Será que era feliz tomando 70 medicamentos diarios? Dígame usted. ¿Será que era feliz viviendo con miedo? ¿Cuántos de ustedes duermen rico y duermen en paz? Amén, solo de este lado. Voy a volverlo a decir, ¿cuántos de ustedes duermen bien? Exacto, porque el Señor está con nosotros. Pero cuando tú tienes el argumento mental que va en contra de la voluntad de Dios, entonces ahí es cuando empiezan las inseguridades. Y entonces uno puede pensar, y por favor, póngame atención, ¿por qué Levita, por qué Asaf, si teniendo tal vez el mejor trabajo que puede anhelar alguien de su época, por qué teniendo él la asignación directa de David, por qué teniendo un linaje, diga conmigo, estatus, perdía el tiempo en ver la prosperidad de los malos? ¿Estás conmigo? Diga conmigo, inseguridad. Entonces tú no sabes lo que Dios ha hecho de ti. Si yo te dijera, si tú de verdad crees que Dios te ama, ¿qué me dirías? Que sí, adelante, los de adelante y los de atrás, no les quedó de otra, ¿verdad? Que seguir el ejemplo de Carito. Dios te ama. Ninguna de las obras que tú puedas hacer va a hacer que el Señor te ame más o te ame menos. Claro, las asignaciones que Dios nos da es para que la hagamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Y en excelencia. ¿Amén o no amén? Porque uno puede ser un hijo y tener una asignación y hacerla al trancazo. Amén. Pero cuando lo haces excelente, es lo que espera el Señor de ti. Entonces,
Uno no puede tener el argumento mental o la inseguridad de no saber quién es tu Dios. De no saber, en este caso, a Asaf, que se le designó esta tarea tan hermosa. Y que está perdiendo el tiempo desenfocado en ver lo que hacen los malos, lo que hacen los extranjeros, lo que hacen los impíos, lo que hace esa persona. No dice aquí de quién tenía envidia, pero él tenía la envidia. Y ese argumento mental no puede entrar en el corazón de un creyente. ¿Cuántos están aquí todavía? No puede un creyente tener orgullo, jactarse y decir soy el hijo consentidísimo de Dios, soy la hija consentidísima de Dios. No, no puede alguien tener ese tipo de orgullo, no puede alguien tener la jactancia de decir, a ver si puedo llegarle y enseñarles a estos. Hablar con jactancia, hablar con orgullo. No puede un creyente, no puede un cristiano. No podemos de este lado del mundo que anhelamos que nosotros también seamos israelitas espirituales. No estoy diciendo que seamos judaizantes, amén, sino que seamos de ese remanente que el Señor ama. ¿Estás conmigo? Pero cuando dejas entrar el argumento mental, entonces te pasa lo que le pasó a Asaf. Un hombre que fue designado para llevar la adoración, para proclamar las bendiciones de Dios, que tiene mucho que ver contigo. No todos acá somos esos músicos como Asaf. Amén. Pero tenemos nuestros momentos de adoración. Pero tenemos nuestras obediencias en adoración. Eso es también adorar. Amén. Nadie de acá puede sentirse más o menos. Todos somos iguales para el Señor. Pero Él anhela que tu mente esté libre de argumentos mentales. ¿Para qué? Para creerle con todo. Para dar un paso más arriba. Para subir un escalón y creerle al Señor. El argumento mental hace que nos detengamos. Hace que seamos como Asaf. Y después iba a decir que con vergüenza, pero no es una vergüenza. Iba a decir que ahora entonces esa experiencia le sirve a él para decirnos a nosotros que él es tan humano y tan imperfecto como tú y yo, pero tenemos que aprender, porque la Biblia no es nada más la historia de David y Goliat. Amén. La Biblia tiene muchas aristas y gente imperfecta adorando a un Dios perfecto, como Asaf. Como Asaf, que está designado para hacer cierta tarea, pero parece que no lo logra. Y en el Salmo 73 queda expuesto y queda dicho, en cuanto a mí, yo casi perdí el equilibrio. Y estuve a punto de caer porque le tuve envidia a los malos, porque me estorbó la prosperidad de esos hombres. ¿Estás conmigo? Es más, vente Juanito aquí al piano. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Si tú te quedas en ese argumento con una parte nada más de la escena, entonces no vas a poder caminar como el Señor quiere que camines. El Señor no te desecha, te espera. Estás ahí lamiendo las heridas, estás ahí en tu dolor o en tu berrinche, diciéndole al Señor por qué a Él sí, por qué a ella sí, por qué a mí no. El Señor te va a esperar, el Señor no es un burócrata que va a decir hasta aquí llegaste y a la siguiente ventanilla porque ahorita no hay tiempo. El Señor te va a esperar siempre con los brazos abiertos. Pero es de nosotros el caminar
para no quedarnos un día atrasados, para no quedarnos un día con una inseguridad que no vale la pena. Yo en mi cabeza financiera, ¿verdad? No es cierto, en mi cabeza imaginaria, ¿verdad? Vi que de la nada ganó 800,000 pesos. Mi cabeza fue así como la tentación de acariciar en mi corazón. 800,000 pesos son, ¿cuánto dinero es? ¿Cuántos billetes son? Me gusta para... Empecé a pensar en las cosas de la iglesia. Aquí voy a Ferretería Mandiola y le digo, dame 3 quimas, te pago en efectivo. Me empecé a imaginar cosas así. Pero de repente mi mismo corazón, no sé, dije, no, estoy mal. Qué mal estoy, o sea, admirando el dinero de un sueldo, de un salario mal habido. Y creo que así nos pasa a todos nosotros. Pensando sobre todo en la iglesia, pensando sobre todo en el trabajo, pero más en la iglesia. ¿Por qué el Señor bendice a tal persona? Y esto entre ministros, entre pastores, es el pan de todos los días. Por eso los pastores tenemos muy pocos amigos. ¿Sí estás conmigo? Y lamentablemente muchos de los hijos ministerios van solos. El profeta es un hombre solitario, es una mujer solitaria. Y así los ministerios. ¿Sí estás conmigo? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es el pan nuestro de todos los días. Ministros que están en la envidia del otro ministerio. ¿Por qué el Señor bendice y los hace una mega iglesia a ellos? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué esta iglesia tiene este super equipo de oración, super equipo de alabanza, super equipo de hombres servidores y mujeres servidoras? Pero eso es perder el tiempo, amados. Eso es desenfocarse. Porque el Señor te da una asignación. No puedes perder el tiempo en ver lo que tiene el otro. Y esto lo quiero bajar al nivel de la iglesia. Tú no puedes, como creyente, como congregante de una iglesia, estar pendiente y anhelar lo que el otro tiene, porque el Señor te va a dar a ti lo tuyo. Amén. Yo se los comenté alguna vez. Hace años, yo estaba enojado con el Señor porque el Señor le daba hijos a una conocida y la conocida no los quería. Y entonces era una cosa de vernos con mi esposa y con la mirada de decirnos, ella no quiere, nosotros perdimos 2. Entonces es como que ahí